Vamos a seguir en comentarios y ahora tenemos el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Raiza Lara. Gracias también a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes del Gobierno de la Tarde. Fíjense, hoy, como habíamos anunciado ayer, el gobernador del Banco Central ofreció, Héctor Valdés Albizu, una rueda de prensa para dar a conocer los indicadores de la economía durante los primeros 11 meses de este año, en el periodo enero-noviembre. Informó a grosso modo que en noviembre pasado, en el mes de noviembre, la economía, medida por el índice mensual de actividad económica, conocido como IMAE, creció 13.1%. Y ese crecimiento de 13.1% permitió que la economía promedio en enero-noviembre haya registrado un crecimiento de 12.5%. Y ese 12.5% permite al Banco Central hacer el anuncio de una nueva revisión de la proyección de crecimiento para el fin de este año, o sea, para el año completo. Están proyectando que la economía habrá de terminar el 2021 con un crecimiento por encima, un poquito por encima del 12%, tal vez 12.1%, tal vez 12.2%. Entonces, eso es un crecimiento bastante favorable porque lo que indica es que este crecimiento, cuando se compara con el crecimiento registrado en el año 2019, antes de la pandemia, da como resultado un crecimiento positivo que supera ya no solo la caída del 2020, sino un crecimiento positivo de recuperación neta de 4.3%. Es decir, es como si ya hubiéramos compensado lo que perdimos en el 2020 y encima de esa compensación estamos creciendo 4.3% positivo. Eso indica ese 12.5% de los primeros 11 meses de este año. Ahora, ¿qué ocurre? Que junto con este crecimiento de la economía, donde se destacan principalmente los sectores de zonas francas, la manufactura local y la manufactura de zona franca, que crecieron 11% y 21.2% respectivamente, así como la construcción, que creció 25% los primeros 11 meses de este año, y también el sector de hoteles, bares y restaurantes, que muestra un crecimiento de 38.3%. Ahora, así como ha crecido la economía, está ocurriendo que la inflación, medida por el índice de precios al consumidor, también está creciendo. A noviembre de este año la inflación marcaba 7.7%. Y el gobernador del Banco Central ha dicho que al término del año posiblemente termine en 8.2, 8.1%. Nosotros habíamos dicho más o menos un promedio de 8%. La inflación, usted dirá, bueno, pero si un 8%, eso es menos de 2 dígitos, eso no es tan alto. No es tan alto cuando tú lo miras de manera particular. Ahora, cuando tú lo comparas con la meta de inflación que se había trazado el propio Banco Central de 4% más o menos 1, es decir, que no pasara de 5%, estamos hablando de 3 puntos porcentuales por encima del límite máximo que había proyectado el Banco Central. Entonces estamos hablando de un aumento de la inflación de más de un 50% por encima de la meta original. Más de un 50% por encima de la meta original máxima. O sea, que no pase de 5 y está pasando de 8. Entonces, ¿qué ha anunciado el gobernador del Banco Central? Ha hecho 2 anuncios importantes. Uno de ellos es que la autoridad monetaria va a comenzar a recoger y a no volver a colocar las facilidades de liquidez rápida que concedió a los bancos para que los bancos ofrecieran préstamos a baja tasa de interés de corto plazo para renegociar y reestructurar financiamiento, que fue lo que habíamos conversado nosotros aquí ayer. O sea, cuando estábamos en pandemia, los bancos estaban en una situación, los clientes de los bancos estaban en una situación de que no iban a poder pagar las cuotas y los préstamos vigentes. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Facilitó dinero y bajó las tasas de interés para que los bancos tomaran ese dinero para prestarle o reestructurarle a los clientes sus préstamos vigentes a una tasa de interés más bajita y con plazos más cómodos. Luego,
esa liquidez que le facilitó el Banco Central a los bancos para hacer ese tipo de operación que benefició entonces a los clientes de préstamos vigentes, eran con vigencia de entre 1 año y 3 años. Entonces, esos financiamientos de facilidad de liquidez rápida que le concedió el Banco Central a la banca para que la banca a su vez reestructurara préstamos, se van venciendo ya. Y lo que se van venciendo, que eran a 1 año, facilidades de liquidez rápida, repos y dinero del encaje legal, en la medida en que se van venciendo, ya el Banco Central está diciendo, ya como ya se van venciendo, ve pasándome otra vez ese dinero que yo te facilité hace 1 año, ve pasándome otra vez ese dinero que yo te facilité hace 1 año y medio y así sucesivamente. O sea, el Banco Central no está tomando ese dinero para decir otra vez, no, mira, si tú quieres sigue refinanciando. No, le está diciendo a los bancos, no, pásenlo el dinero. Ya lo usaron, ya refinanciaron, ya le facilitaron financiamiento a los clientes, ahora devuélvanme otra vez el dinero que yo les facilité. ¿Para qué? Para recoger circulante. ¿Por qué? Porque el M1, que es el dinero circulante en la República Dominicana, de acuerdo con el gobernador del Banco Central, está superando los 685 mil millones de pesos. Esto está por encima de la demanda de dinero en circulación que tiene la economía en términos reales. Entonces, por eso, al haber mayor liquidez de la necesaria, se produce entonces un aumento más alto de lo necesario en demanda interna y eso provoca entonces espirales inflacionarios. Y para evitar espirales inflacionarios mayores a lo que ya tenemos, porque tenemos una inflación de más de un 8%, el Banco Central está comenzando a recoger ese dinero, a volver otra vez a colocar el M1, o sea, el circulante, el dinero en circulación, en los niveles que demanda realmente la economía, para que no haya lo que se conoce como un sobrecalentamiento de la economía. Otra medida que ha tomado el Banco Central es que el pasado mes de noviembre, ustedes recuerdan que dispuso un aumento de la tasa de interés de política monetaria. La aumentó de 3%, a donde la había reducido durante la pandemia, a 3.5%, es decir, le aumentó 50 puntos básicos. Dice el Banco Central, mira, esos 50 puntos básicos es un aumento mínimo, tomando en cuenta que en otros países ha habido aumentos mucho mayores de la tasa de política monetaria. Y puso como ejemplo por el caso de Brasil. Brasil ha aumentado 725 puntos básicos, 7.25. Paraguay ha aumentado 450 puntos básicos, 4.5. Chile, 350 puntos básicos, Perú 225 puntos básicos, Uruguay 125, México 125, Colombia 125. Sin embargo, República Dominicana solamente aumentó 50 puntos básicos, es decir, medio punto porcentual a la tasa de política monetaria. Y Costa Rica, que también ha aumentado lo mismo que la República Dominicana. Ahora, ¿qué está diciendo el gobernador del Banco Central también? Está diciendo, mira, nosotros nos vamos a guiar por los indicadores económicos de nuestros principales socios comerciales, como es el caso de Estados Unidos, que está anunciando que a partir del 2022 va a comenzar a subir la tasa de política monetaria, su tasa de política monetaria, la Reserva Federal, la FED, que es el Banco Central de Estados Unidos, porque sus niveles de inflación están en cifras récord, 6.4, 6.8% la inflación en Estados Unidos, cuando la inflación en Estados Unidos generalmente eso es por debajo de 3%. 6.8%. Entonces ya la FED de Estados Unidos está anunciando que va a aumentar su tasa de política monetaria. Y el Banco Central aquí no se atreve, el gobernador, a decir, vamos a aumentar la tasa de política monetaria. No, lo que dijo fue, nosotros vamos a hacer lo mismo que están haciendo nuestros principales socios comerciales. Es decir, aumentar la tasa de política monetaria, como nosotros también habíamos anunciado aquí, que a partir de enero es muy probable que el Banco Central vuelva a aumentar la tasa de política monetaria. ¿Para qué también? Para aumentar el costo del dinero y de esa forma frenar un poco este crecimiento que, si bien es positivo, ya se torna en una especie de calentamiento de la economía. Y ese calentamiento de la economía se dice que es un calentamiento cuando el crecimiento está por encima de lo que verdaderamente está creciendo el Producto Interno Bruto como tal. O sea, lo ideal es que la economía crezca al nivel en que crece la demanda interna y los niveles de producción. Cuando la economía crece por encima de nuestros propios niveles de producción, lo que hay es inflación. Entonces, para frenar esa inflación, para frenar ese calentamiento, lo que hace el Banco Central es que recoge dinero
y al mismo tiempo aumenta el costo del dinero a través de la tasa de política monetaria. Claro que ese aumento del costo del dinero a través de la tasa de política monetaria, que va a implicar un aumento de la tasa de interés, ya le aumentó 50 puntos básicos, puede que le aumente 50 puntos básicos más, pero recordemos que antes de la pandemia la tasa de política monetaria estaba en 4.5%. Luego bajó a 3.5, luego bajó a 3 y ahora la aumentaron a 3.5 el mes pasado. Posiblemente la aumenten a 4, pero aún así estaría por debajo de como estaba antes de la pandemia. Y posiblemente la aumenten a 4.5, que sería ponerla en los niveles que estábamos antes de la pandemia, por lo tanto no sería tan grave. Pero esa es la situación actualmente. Ya la autoridad monetaria no puede permitir que la economía siga creciendo tanto como ha crecido, sino que debe crecer en un nivel moderado, lo que se conoce como el crecimiento, el nivel potencial de nuestra economía. El crecimiento, entonces, al nivel potencial y no por encima de la producción real de bienes y servicios locales. Eso es lo que viene el año que viene, un poquito más de restricción en términos macroeconómicos a través de, repito, reducción del medio circulante y a través de un aumento del costo del dinero por medio de la tasa de política monetaria. Francis.